Bueno, entonces la práctica de hoy, repito, es comprobar experimentalmente las reglas de Kirchhoff. Reglas o leyes, como decía anteriormente, ¿no? Pero son procedimientos para resolver circuitos con corriente directa o alterna, puede ser también. O sea, en donde hay diferentes elementos en ese circuito. Pueden ser resistencias, capacitores, inductancias, diodos, etcétera. Pero obviamente que nosotros solamente vamos a trabajar con cosas muy sencillas como son las resistencias o resistores, ¿sí? Entonces simplemente vamos a aplicar las dos reglas de Kirchhoff a, a, esta, a este circuito sencillo. Más adelante miramos el circuito. Ahí tenemos es la guía. Entonces los objetivos son, como se decía anteriormente, comprobar experimentalmente las reglas de Kirchhoff, que son dos. Una se llama la regla de las mallas y la otra se va a llamar la regla de los nodos. Para eso vamos a armar un circuito que está formado por dos fuentes de voltaje y corriente directa, eh, y dos resistencias, utilizando el simulador, ¿no? El simulador que hace 8 días lo presentamos. Espero que ya sepan utilizar. Se encuentra ahí en Moodle. Hay una carpeta que hay que descargarla y se instala ahí en su equipo, en computador. Entonces ahí simplemente es instalarlo y armar el circuito con las explicaciones que se van a dar hoy. Obviamente siempre se trata en estas prácticas de laboratorio es comparar lo que dice la teoría con lo que dicen el circuito. Cosa que se sugiere que primeramente se resuelva el circuito de forma teórica, ¿no? Como más adelante también lo vamos a insistir en esa opción que hay que seguir. Bueno, los materiales, repito, va a ser el simulador que se llama Cocodrilo Technology versión 1.0. Dentro del simulador vamos a utilizar dos fuentes de voltaje y unas resistencias. Se recomienda que esas resistencias o resistores tengan una resistencia de no más grande de 1 kilo ohm. Pues por ahí que 200, 300, 350, 400, que no sean muy grandes para que las corrientes no se vuelvan muy pequeñas. Y tampoco tan pequeñitas, ¿no? No menos de 100, porque si no las corrientes se me vuelven muy grandes. Es como para que se facilite la observación, ¿sí? Bueno, ¿qué son las reglas de Kirchhoff? Son una especie de procedimiento, ¿no? Para resolver circuitos. ¿Mm? Pueden haber otros procedimientos para resolver circuitos. Cuando se dice resolver circuitos, eh, normalmente lo que uno quiere es encontrar las corrientes, es decir, las corrientes en amperios o miliamperios. Nosotros vamos a trabajar con miliamperios. Estas dos leyes fueron escritas por el físico alemán Gustav Kirchhoff, por eso se llaman así, reglas o leyes de Kirchhoff. Entonces veamos qué dice la primera regla de Kirchhoff, o también la regla de los nodos. Dice que la suma de las corrientes que llegan a cualquier punto de unión de un circuito eléctrico es lo que se denomina nodo, es igual a las corrientes que salen de él, ¿sí? Entonces, una forma de escribirlo en forma matemática es la sumatoria, este símbolo significa sumatoria, de todas las corrientes que llegan es igual a la sumatoria de todas las corrientes que salen, ¿sí? El fundamento de este enunciado se basa en el principio de conservación de la carga eléctrica. Recordemos que corriente eléctrica es carga por unidad de tiempo. Se mide en amperios, ¿no? Un amperio, recuerden, es carga en coulombios dividida por el tiempo, en segundos. Entonces, este enunciado se basa en eso, ¿no? Que la carga eléctrica no se va a perder, tiene que conservarse. Es decir, cuando llega una corriente a un punto, pues esa corriente tiene que seguir su camino.
Otra forma de escribir esa regla es decir que la suma de todas las corrientes que llegan a un nodo es igual a cero. Es decir, que si a un punto donde convergen dos o más, tres o más bien, digamos, ¿no? Corrientes, se denomina, ese punto se denomina nodo. Y la sumatoria de todas las corrientes es igual a cero. Digamos, esto se parece también, tiene una similitud, digamos, con circuitos hidráulicos. En realidad, la temática de la electromagnetismo, circuitos, corrientes, todo eso se basó fundamentalmente en los circuitos hidráulicos, que es lo primero que se conoció en la historia. Entonces, muchos conceptos se los tomaron allá de circuitos hidráulicos y tienen sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta primera regla está diciendo que si yo tengo un punto donde convergen, digamos, varias corrientes, cuando se dice convergen puede ser que lleguen o salgan de allí, o sea, la corriente no se va a quedar estancada allí en ese punto. Ese punto donde convergen se denomina nodo. Ese punto, nodo. Nodo es un punto donde convergen, ¿sí?, más de dos corrientes. Digamos, si esta es la corriente que llega a este punto, llamémosla I, y, y llamemos I sub 1 a la corriente que sale de ese punto. Ahí está. Y a esta la llamamos I sub 2. Y a esta la llamamos I sub 3. Entonces, esa primera regla de los nodos, la regla de las primera regla de Kirchhoff, lo que me está diciendo es de que lo podemos ver de dos formas, ¿no? Que la suma de todas las corrientes que llegan a un punto deben ser, o convergen más bien, que convergen en ese punto deben ser igual a cero, ¿sí? Es decir, si yo llamo positivas las que llegan, por ejemplo, a ese punto, digamos, I sería la que llega, y de esas están saliendo tres, ¿no? Entonces, y negativa las que salen, entonces I menos I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 es igual a cero. Eso es lo que está diciendo. O también podría decir que I es igual a la corriente que llega, es igual, pasando al otro lado, es igual a la sumatoria, a la suma de las tres corrientes, que en este ejemplo particular estoy enunciando, o sea que I debe ser igual a la suma de las tres corrientes. Podrían ser que a ese punto lleguen más de una, ¿no? Podrían ser dos o tres, pero en todo caso se cumple esto, ¿no? Eso es como se conserva la carga en ese punto, ¿no? Digamos, se parece a circuitos hidráulicos. Si esto fuera una tubería donde llega un caudal de agua, digamos, 10 litros por segundo, y aquí hay tres tuberías de las cuales se bifurcan, se abren en tres ramas, entonces el flujo de agua que llega a ese punto se reparte en tres, ¿no? Digamos, si aquí llegan 10, por aquí se puede ir 2, por aquí se van a ir 5, 2, 7, y por acá se van a ir 3 litros por segundo, digamos. En el caso de las corrientes se habla lo mismo, si se no tiene mayor misterio, o sea, entender esta regla, ¿no? Se parecen a flujos líquidos, ¿sí? Pero acá pues hablamos de corriente eléctrica, que eso se mide en amperios, miliamperios, ¿sí? Etcétera. Esa primera regla es muy sencilla. Bueno, la segunda se llama la regla de las mallas, ¿sí? O regla de circuitos o lazos cerrados también se denomina, ¿sí? Y lo que me está diciendo esta segunda regla. Dice que la suma algebraica de los cambios de potencial eléctrico, bueno, aquí faltaría ponerle potencial eléctrico, a través de todos los elementos alrededor de cualquier lazo del circuito cerrado debe ser igual a cero, ¿sí? En el primer caso se habla de corrientes, acá vamos a hablar de potencial eléctrico, de diferencia de potencial, ¿sí? Los cambios de potencial a través de todos los elementos que hay en un lazo cerrado. Un lazo cerrado simplemente es
digamos, un círculo, digamos, un circuito alrededor de donde inicia un punto y termina en ese punto, ¿sí? Es un lazo cerrado. O sea, hay que comenzar en un punto y volver a ese punto de un circuito. En el ejemplo que va a ir más adelante vamos a entender más claro a qué se refiere. Y esta segunda regla se basa en el principio de conservación de la energía. Una carga que se mueve por cualquier lazo cerrado en un circuito, la carga empieza y termina en el mismo punto, ¿sí? O sea, esa carga, ¿sí?, que se mueve en ese lazo cerrado en un circuito, va a ganar tanta energía como la que pierde si se define un potencial para cada punto en el circuito. Su energía puede disminuir en forma de caída de potencial. Por ejemplo, cuando pasa por una resistencia, se dice que hay una caída, una disminución de ese potencial, de acuerdo a la ley de Ohm, que es el producto de la corriente por la resistencia. Es decir, el potencial eléctrico se disminuye en esa cantidad, en I por R, a través de una resistencia. Si fuera a través de otro dispositivo, con otro, por ejemplo, un capacitor, pues ya no sería I por R, ¿no? Ya sería otro valor, por ejemplo, podría ser la carga dividida entre la capacitancia. Esa es la caída de potencial en un capacitor. Pero a través de una resistencia, de acuerdo a la ley de Ohm, pues simplemente es el producto de eso, I por F. Esa es la cantidad que pierde cuando, digamos, yo atravieso una resistencia en la misma dirección de la corriente. O también puede ser una fuente, una fuerza electromotriz, que a veces se denomina, ¿no? Una batería, por ejemplo, es lo mismo que una FEM. Entonces, ¿qué pasaría con una FEM? Es al contrario de las resistencias, ¿no? Ahí, en ese caso, gana potencial eléctrico. Entonces, para poder aplicar estas reglas, vamos a seguir unas observaciones aquí, unas reglas para poder aplicar nuestra segunda ley de Kirchhoff. Dice, aquí están resumidas, ¿no? Dice, si se recorre un resistor en la misma dirección de la corriente, ¿sí?, el cambio del potencial, ¿cuánto cambia el potencial a través de esa resistencia? Cambia en menos I por R. Es decir, hay una disminución, disminuye el potencial eléctrico. ¿En qué cantidad? En esta cantidad, de acuerdo a la ley de Ohm, pues es I por R, ¿no? Pero como disminuye, pues por eso se le coloca el signo negativo. En cambio, si recorremos una resistencia en dirección opuesta a la corriente, el cambio del potencial es positivo, o sea, I por R. Es decir, aumenta el potencial eléctrico en esa cantidad. Porque recuerden que las resistencias son las que consumen, en este caso consumen la energía que suministran las fuentes. Las fuentes, al contrario, son las que suministran energía. Es decir, si yo tengo una batería, pila, o en general las llaman una fuerza electromotriz, y se la atraviesa en la misma dirección de la fuerza electromotriz, es decir, de menos a más, ¿sí?, del terminal negativo al terminal positivo, el cambio, la variación en el potencial es positivo, se aumenta en una cantidad llamada E, donde E es el valor de la fuente, la batería. Si yo tengo una batería de 5 voltios, lo que está aumentando el potencial eléctrico en ese valor, el valor que tenga la pila o la batería o la fuente. En cambio, si yo me voy en dirección contraria, o sea, si yo atravieso una fuente, batería, pila, en dirección opuesta de la FEN, es decir, de más a menos, voy de positivo a negativo, en los terminales de esa fuente, hay una disminución en el potencial eléctrico que está dado por menos E. O sea, disminuye el potencial eléctrico. Bueno, aquí falta la L, potencial eléctrico, en una cantidad menos E. Bueno, entonces, basado en esas 4 observaciones o reglas, vamos a aplicar estas 2 reglas, o leyes de Kirchhoff, como las quieran llamar, a un circuito en particular. Se trata normalmente cuando uno trabaja con circuitos eléctricos, a uno le dan los valores que tienen las fuentes, las baterías, ¿sí? Y lo mismo las resistencias, le dan el valor.
Y lo que se quiere, lo que uno pretende es encontrar cuál es la corriente que va a circular por ese circuito. Por eso necesitamos resolver, si yo tengo, digamos, tres incógnitas, o dos, o cuatro, etcétera, necesito un sistema de igual número de ecuaciones, ¿sí? Si yo tengo tres incógnitas, necesitaré un sistema de tres ecuaciones linealmente independientes. Ese es el circuito que vamos a tener. Por eso se recomienda y es importante que antes de resolver un circuito donde yo quiero hallar las corrientes, por ejemplo, que en esta figura 1 la he llamado I sub 1, I sub 2 e I sub 3, necesito eh, pues aplicar las leyes de Kirchhoff y encontrar las ecuaciones para las corrientes y hacer los cálculos teóricos, ¿sí? Los cálculos teóricos me refiero que yo ya tengo la ecuación y reemplazo los valores que debo conocer, como son los valores de las fuentes, de las pilas o las baterías. Aquí en este caso tenemos dos, es 1 y es 2. Debo conocer el valor y lo mismo las resistencias. Luego ya con esos valores vamos a encontrar las corrientes. Estas ecuaciones que alcanzan a mirar ahí, la ecuación 1, la 2 y la 3, ese ya es el resultado de aplicar, de pues sí, resolver ese sistema que me resulta ahí de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar las dos reglas de Kirchhoff a ese circuito. Miren, ese circuito pues es muy sencillo, es muy fácil de entender, ¿sí? Tenemos tres resistencias y aquí tenemos dos fuentes. Y el objetivo es encontrar estos valores de cuánto valen estas corrientes. Un detalle allí, ahí como se dan cuenta, pues ya hay una dirección, ¿no? Las corrientes siempre van en una dirección. Y las flechitas ahí, las flechas que aparecen ahí me están indicando la dirección. Pero ¿por qué esa dirección, dirían ustedes? Pues eso es lo primero que hay que hacer, colocarles una dirección que en los textos dice póngale arbitrariamente direcciones a las corrientes, ¿sí? Arbitrario es decir que le puedo poner la flecha hacia arriba o hacia abajo como yo quiera. Pues aplicando un poquito de sentido común, pues obviamente no, por ejemplo, yo no puedo colocar, y ahora lo entenderíamos, pues que todas vayan hacia abajo, ¿sí? Porque reemplazan, digamos, en un punto donde convergen esas corrientes, unas de esas corrientes llegan a ese punto y debe haber otras que salen, ¿no? No todas van a llegar a un punto. Ese punto donde convergen tres o más corrientes se denomina nodo, ¿sí? Por ejemplo, ahí les pregunto allí a ustedes, a ver. Allí he colocado con letras A, B, C, D, E, F, esos puntos. Si yo defino como nodo un punto donde convergen más de tres corrientes, tres o más pueden ser, ¿sí? Porque si yo, bueno, dos no sería el caso, ¿no? Porque si una llega es porque la otra sale, entonces prácticamente ese punto no sería un nodo. Entonces, por eso se habla de tres o más corrientes que convergen en un punto, ese se llama nodo. Entonces, ¿cuáles de esos puntos, si ustedes están mirando ahí, se comportaría como un nodo? El A, el B, el C, el D, el E o el F. ¿Cuál? De acuerdo a la definición que estamos dando. Nodo es un punto donde convergen, llegan. Converger es que llegan o salen, ¿no? Más de tres corrientes. ¿Cuáles serían? ¿Qué puntos se comportarían como nodos? ¿El A, el B, el C, el D, el E o el F? ¿O hay más de uno, más de un nodo? ¿Quién me dice? Si El están B por y el ahí. E. El B y el E. Sí, muy bien, sí. El B y el E. Porque el A, miren, aquí solamente esta corriente que llega, viene de aquí de la resistencia, uno llega aquí a A y ahí es la misma que pasa por la fuente, la batería. En cambio, por ejemplo, el B, por aquí está llegando una corriente, ¿sí?
Por aquí está llegando esta corriente I1 que viene de abajo. Eh, por aquí debe irse otra corriente, ¿no? Que es la I2. Bueno, ahí está marcado. ¿Sí? Y también de B sale otra corriente, ¿sí? Que se llama I3, ¿sí? Que es la misma que pasa por la fuente. Entonces, este punto B es un nodo. Es un punto donde convergen tres o más. Aquí pues hay tres nomás, pero podría ser un circuito más complejo. Pueden haber más de tres. Entonces, ve eso. Y otro punto que podríamos utilizar como nodo, ¿cuál sería? El E, ¿cierto? ¿Sí? Lo mismo, aquí pasa, ¿no? Lo mismo que arriba, ¿no? Aquí llega I3 a este punto E. I3 de arriba está bajando I2 y de aquí debe irse I1, ¿no? Entonces, el E también es un nodo. Normalmente en los circuitos vienen, el número de nodos es un número par, es un número par. No vienen tres, no, vienen o cuatro, seis o ocho, ¿sí? Entonces, pero para aplicar las reglas de Kirchhoff, digamos, con uno de ellos, en este caso, ¿no? Es suficiente. ¿Por qué? Porque, miren, las incógnitas son tres, y su uno, y su dos, y su tres es lo que yo no conozco, que se supone que lo voy a expresar en función de cosas que sí conozco, como lo son los valores de las fuentes de voltaje y las resistencias, ¿sí? Entonces, voy a aplicar por ahora la primera regla de Kirchhoff, ¿sí? Ahí, de allí va a surgir una ecuación y me va a relacionar esas tres corrientes. A ver. Y luego aplicamos la segunda regla que se refiere a las mallas, ¿sí? Entonces, apliquemos la primera regla de Kirchhoff al nodo. Podemos tomar el punto B o el punto E. Cualquiera de los dos me sirve, ¿sí? Yo voy a tomar el punto B, pero si ustedes quieren, perdón, el punto E, el E, que está acá abajo, la parte de abajo. Pero ustedes lo pueden hacer con el B de la misma ecuación. Se pueden mirar. Entonces, aplicando la primera regla de Kirchhoff, la primera, vamos a escribirla como PRK, primera regla de Kirchhoff, en el nodo A, en el nodo E, pero en el nodo E. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo escribiría entonces? ¿Qué dice la primera regla de Kirchhoff? Dice que la sumatoria de todas las corrientes que convergen en un nodo, la sumatoria de todas debe ser igual a cero. Entonces voy a aplicarlo en el nodo E. Nodo E. ¿Qué escribiría entonces? ¿Qué llega? Si yo quiero, lo puedo hacer como cuando yo escribo igual a cero, lo puedo hacer de dos formas. Si quiero, hago la sumatoria, o si no, podría decir, y que es lo mismo, decir que las corrientes que llegan a ese punto sean positivas y las que salen de ahí sean negativas. Entonces, es lo mismo que decir la sumatoria de las corrientes que convergen en el nodo es igual a cero. Como lo quieran ver. Entonces, si quieren positivas las que llegan aquí, ¿qué corrientes están llegando al nodo E? Y a eso, a las que lleguen, las voy a poner positivas. Y las que salgan de ahí, negativas. Entonces, ¿qué escribiría? ¿Qué corriente está llegando? La I sub 3, ¿cierto? Está llegando, porque esta pasa, llega por aquí. ¿Qué otra más? Entonces, esa es positiva. Más, ¿cuál otra está llegando? La I sub 2, ¿cierto? ¿Y cuál sale de allí? La I sub 1, o sea, esta. Menos I sub 1 igual a 0. Que es lo mismo de escribir que las que lleguen sea en la sumatoria de las corrientes que llegan debe ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Las que salen en este caso es solo uno, porque este menos la puedo pasar al otro lado. Por conveniencia, pues yo voy a escribirla esta ecuación
porque yo en realidad voy a encontrar los valores de las corrientes I sub 1 y sub 2. Y esta I sub 3 va a ser el resultado. Si yo despejo de aquí I sub 3, este I sub 1 pasa al otro lado como negativo y quedaría que I sub 3 es igual a I sub 1 menos I sub 2, ¿cierto? Esa sería como la primera ecuación. La primera ecuación. O sea, ya me relaciona eh, una corriente con las dos anteriores. Ya necesito encontrar dos ecuaciones más que sean linealmente independientes. Porque si yo tengo tres incógnitas, desde el bachillerato nos enseñan que si yo quiero encontrar los valores de tres incógnitas, necesito tres ecuaciones linealmente independientes, es decir, que una no dependa de la otra. Hasta ahora ya tengo una, entonces me faltan dos ecuaciones más. ¿De dónde van a salir esas dos ecuaciones más? Pues de aplicar la segunda regla de Kirchhoff. ¿Sí? Segunda ley, eso la llama. ¿Y qué me dice la segunda regla? Que los cambios, las variaciones en el potencial eléctrico a lo largo de un lazo de un circuito cerrado es igual a cero. Es decir, la sumatoria de los cambios en el potencial eléctrico a través de todos los dispositivos que haya en ese circuito debe ser igual a cero. Pero entonces, a esto se refiere a un lazo cerrado, ¿no? A mí lo llaman malla, lazo cerrado. O sea, un lazo cerrado es comenzar en un punto de ese circuito y terminar en ese punto. Lazo cerrado, malla, o también lo llaman, en inglés lo llaman loop, cerrado. O sea, comienzo en un punto y termino en ese punto. Lazo cerrado. Entonces apliquemos, ¿cuántos lazos cerrados puedo identificar en ese circuito? ¿Quién me dice? Por ejemplo, yo puedo comenzar en el punto A. Por ejemplo, yo puedo comenzar aquí en el punto A, aquí. Paso al punto B a través de esta fuerza electromotriz, batería o fuente. Por ejemplo, podía bajar aquí hasta E a través de esta resistencia R2. Luego pasar a F, luego regresar a A. Ahí ese sería un lazo cerrado. Otro lazo cerrado, comenzar en B, pasar a C, bajar a D, pasar a E y luego regresar a B. Eso es un lazo cerrado. ¿Podría haber otro más? Pues podía ser, ¿no? O sea, el lazo que no incluye la resistencia R2. Pasa por A, luego B, C, D, E, F y regresar a A. Yo puedo comenzar en cualquier punto, no necesariamente puede ser en A, pues comenzar en F, por ejemplo, y luego regresar a F. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar esa segunda regla de Kirchhoff a un lazo. ¿Cuál vamos a definir? Mire que como yo ya tengo una ecuación, necesito dos ecuaciones más para poder completar mi sistema de tres ecuaciones y resolver ese sistema. Entonces voy a aplicar la segunda regla a este lazo. Voy a comenzar en A, luego paso a B, luego bajo por la resistencia R2 y llego a E, luego paso a F y termino en A. Ese sería un lazo. O sea, comienzo en A y termino en A. Eso es un lazo cerrado. Y aplicar lo que decíamos anteriormente, ¿no? Que cuando yo, por ejemplo, atravieso una fuerza electromotriz, una batería, una pila, una fuente de voltaje que va de menos a más, o sea, en ese orden, si yo voy de menos a más, las fuentes, las baterías, las pilas, lo que hacen es subir el potencial, porque ellas son las que se encargan de crear corriente. O sea, ellos acá, este punto que está a la izquierda, está un potencial menor que el de acá. Entonces, aquí yo, si voy de menos a más, hay un aumento en el potencial. ¿En qué valor? En el valor que tenga la fuente, batería, pila, ¿sí? En este caso es 1. Entonces, ¿qué escribiría aquí? ¿Qué primer término podría escribir? Es 1
Si quiere le pongo el más, ¿no? Para indicar que hay un aumento. Estoy en B. Voy a bajar aquí a E. Cuando yo atravieso una resistencia en la misma dirección, o sea, voy de B hacia E, en la misma dirección de la corriente, cuando atravieso una resistencia en la misma dirección de la corriente la puse hacia abajo. Entonces ahí hay una caída de potencial, disminuye el potencial eléctrico. Es decir, el potencial eléctrico que va a haber en el punto B debe ser mayor que hay en el punto E, o en el potencial que hay en E debe ser menor que hay en el punto B. ¿En cuánto disminuye? Pues de acuerdo a la ley de Ohm, es el producto de las resistencias por la corriente. O sea, aquí va a ser una caída de menos, ¿de qué valor? De R2 por I2, o si quieren lo escriben I2 por R2, da lo mismo. Aquí hay una disminución, o sea, el potencial aquí, si aquí estuviera, por decir algo, a 7 voltios, ¿sí? Este punto de acá ya no va a estar a 7 voltios, va a estar a un punto menor, ya debe ser o 3, o 6, o 5, menor que 7. ¿Cuánto? Pues eso no lo podríamos saber si no tengo los valores de las fuentes ni de las resistencias. Bueno, ya estoy en E, ¿no? Entre E y F hay dispositivos eléctricos, no hay nada, hay un cable y los cables se supone que no cambian el potencial eléctrico. Los cables tienen una resistividad muy pequeña que pues ahí prácticamente el potencial eléctrico es el mismo, no va a cambiar. O sea que aquí estar en E o estar en F es lo mismo. ¿Sí? Si aquí está a 0 voltios, este también va a estar a 0 voltios. Pero si yo voy ahora de F a A en la misma dirección, miren, de F a A, voy en la misma dirección de la resistencia, entonces, ¿qué debo escribir aquí como cambio de potencial? ¿Menos o más? ¿Quién me dice? ¿Qué escribo? ¿Menos o más? Y 1 por R1. Pues la regla me dice que si yo voy en la misma dirección, pues hay un cambio negativo, hay una disminución del potencial. ¿De cuánto? Pues del producto de la corriente multiplicada por su resistencia. Y 1 por R1. Y ya estoy en A, ya llegué a A. Pues como comencé en A y terminé A, dice que la sumatoria de esas, la sumatoria de esos cambios de potencial a lo largo de ese lazo cerrado debe ser igual a 0. Igual a 0. Listo, esa sería la otra ecuación, esa sería la ecuación 2. ¿Me falta qué? Me falta una ecuación. ¿De dónde va a salir la otra ecuación? Pues de la otro lazo, la otra malla. ¿Sí? La malla la vamos a comenzar en B. Voy a pasar por C, luego a D, E y regreso a B. Entonces en el lazo malla B, C, D, E y subo por la resistencia R2 hasta B. Comienzo en B y termino en B. Voy a aplicar la segunda regla de Kirchhoff. Es decir, ver qué cambios de potencial hay en ese lazo. Entonces, ¿quién me colabora? A ver, si entendió primer aplicación de la regla de Kirchhoff a este lazo de acá, debe ser capaz de deducir qué debo escribir, qué ecuación debo escribir para este segundo lazo. ¿Qué escribo? Miren, yo voy a atravesar la fuente de menos a más. Entonces, ¿qué escribo? Y su valor es E sub 2. ¿Qué escribo? ¿Menos o más? A ver, despierten, ¿no? ¿Qué escribo? ¿Están por ahí o se están durmiendo? Positivo. ¿Qué escribo entonces? ¿Mm? ¿Positivo qué? ¿Más qué? ¿Cuánto vale esto? Se llama E. Entonces, ¿qué escribo? E sub 2, ¿no?
porque voy de menos a más. Hay un aumento en el potencial. Aquí el potencial de acá era menor que luego que atravieso la fuente. Entonces aumenta el potencial. Listo, estoy aquí ya en C. Y por aquí bajo a través de esta resistencia. Entonces, ¿qué escribo aquí? ¿Cuál es el cambio del potencial en esta resistencia de acuerdo a la ley de Ohm? ¿Y qué escribo? ¿Menos o más? Si Menos, voy- profe. Eso, porque voy en la misma dirección que la corriente. Entonces debo escribir el producto de la resistencia o por la corriente o la corriente por la resistencia, como la quieran ver. Producto pues no altera, el producto es conmutativo. Y por R. Y 3 por R3, porque así se llaman las corrientes. Ya estoy en D, pero de D a E no hay nada, ¿no? Pues no hay ningún dispositivo que consuma energía. Las resistencias consumen energía, entonces por eso el cambio es negativo. Las baterías aumentan, producen energía, por eso se sube el potencial cuando voy de menos a más. Entonces estoy en E, ahora sí, pues dijimos que voy a pasar por la resistencia R2 hasta llegar a B. ¿Qué escribo aquí entonces? Miren que ahora voy a ir de E hacia B, en dirección contraria de la corriente. Entonces, ¿qué escribo? ¿Más o menos? Positivo. Eso, más. ¿Más qué? Y sub 2 o R2, como lo quieran, por y sub 2 por R2. Y ya estoy aquí en B y ya llegué a B. ¿Sí? O sea, ya terminé de B hasta B. Entonces, de acuerdo a esta segunda regla de Kirchhoff, dice que eso debe ser igual a ¿qué? A 0. Cero. Entonces, esta es la tercera ecuación. Ya tengo las tres ecuaciones. He aplicado las dos reglas de Kirchhoff a este circuito. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende o no? Profe, ¿podría ser el otro lazo, el de que va entre A, C, D, F, A? O sea, sin pasar por R2. Ajá, exacto. Sí, lo puedo hacer, claro. Claro para ya propósitos de hallar las tres corrientes, pues ya tengo las tres ecuaciones, pero si quiere lo puedo utilizar, claro, pero resulta que esa tercera ecuación, si quiere, pues claro, como ejercicio, pero yo ya con esas tres ecuaciones ya es suficiente para resolver las corrientes. Pero hagámoslo como ejercicio, entonces yo voy a comenzar en A, si quieren. De A hacia B, ¿qué pasa? ¿Qué escribo? A ver, usted mismo, ¿qué escribo? ¿Aumento o disminución de potencial? ¿Y cuánto? Más que, más es 1, ¿cierto? Voy de aquí, de A hacia B, entonces aumenta el potencial. Ahora sí voy a pasar acá a C, entonces, ¿qué escribo aquí? Positivo, ¿no? De Eso, E2. eso, E2. Lo vaya diciéndome el signo y las letras que debo escribir. Esos dos. Ya estoy en C, ahora sí voy a bajar aquí, ¿qué escribo aquí? Negativo. Negativo, ¿qué? R3 y 3. A eso, I3, R3 o R3 y 3, como lo quieras escribir. Es lo mismo. Ya estoy aquí en D. Y no voy a subir por esta, sino que voy a ir derecho por aquí. Miren que de D a E no hay ningún dispositivo, no hay ninguna resistencia ni nada otra cosa. Solo el cable. Y los cables no cambian, el potencial es el mismo. Es decir, estar en E o estar en F o estar en D es lo mismo. Entonces estoy en F. Luego, ¿qué escribo? De F a A si hay algo. Está una resistencia. Y la voy a atravesar en la misma dirección de la corriente. Entonces, ¿qué Sería escribo? menos. Eso. Menos R1 y 1. Eso, muy bien. Pero miren que esta ecuación se la podría obtener, y es un buen ejercicio. Esta ecuación se la puede obtener cogiendo estas dos ecuaciones, la ecuación 2 y la ecuación 3. Si yo las sumo esas dos ecuaciones,
Me quedaría SU1 que está aquí. Este es SU1, está aquí. SU2 está aquí, vean, que es este término. Y miren que estos términos, el menos R2 y 2 está acá negativo y acá está positivo. O sea, que cuando yo lo sumo, esos dos términos se me cancelan y me queda en la misma ecuación esta última. Que pues no, si quiero la puedo utilizar, pero como yo el propósito dije antes es encontrar tres ecuaciones y ya las tengo. Entonces, miren que esta última ecuación resulta no ser independiente, porque depende de la suma de estas dos anteriores. Entonces, con las dos mallas es suficiente. Además, pues ya tengo las tres ecuaciones. Tengo la de los nodos, que es una ecuación, y las dos que acabo de ver. Listo. Ahora, ¿qué vendría ya? El trabajo que viene ahora es un trabajo matemático. Es un trabajo matemático, es un trabajo de álgebra de bachillerato, primeros semestres de matemática universitaria, que resolver ese sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. ¿Que cómo lo voy a resolver? Pues eso sí ya queda a voluntad del estudiante, del usuario. A veces yo recomiendo utilizar el método que se llama el método determinantes, que es encontrar, escribir esas tres incógnitas que son I1, I2 y 3, con estas tres ecuaciones en forma adecuada, escribirlas de tal forma que yo pueda resolver ese sistema, de decir, encontrar los valores de las ecuaciones de I sub 1 y de I sub 2 y sub 3 en función de lo que se supone debo conocer, que son las resistencias y los valores de las fuentes de voltaje. Les queda como ejercicio eso, demostrar estas ecuaciones. Pues, ahí están en la guía, la ecuación 1 y la ecuación 2. Porque la 3 ya la tengo, ¿no? La 3 ya sabemos que es simplemente la resta de las dos anteriores. Es esto, es decir, demostrar, encontrar numéricamente estos valores. Y las ecuaciones para ISO 1 y para ISO 2. ¿Cuál método utiliza? Eso sí ya es cuestión de carpintería, como se dice, ¿no? Uno ya planteó las leyes, ahora sí, ¿cómo las resuelve? Pues yo utilizo el método de determinantes. No sé si hayan oído ese método, en bachillerato lo enseñan a veces. Resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. En este caso, de tres ecuaciones con tres incógnitas, entonces el método de determinantes, que es encontrar el determinante del sistema, bueno, y ahí el valor de la incógnita es un cociente entre dos determinantes. Bueno, no lo voy a hacer aquí, pues porque es un problema ya de matemáticas, no es problema físico. Entonces, estas tres ecuaciones ya están resueltas, ya las he encontrado, que hay como ejercicio. Entonces, ya teniendo las tres ecuaciones, la práctica de laboratorio consiste en que vamos a colocar en el simulador, un simulador que vamos a trabajar, que es el Cocodrile, ¿sí? Vamos a entrar al simulador y vamos a armar el circuito y vamos a ver, primeramente, encontrar los valores numéricos de esto. Es decir, reemplazar, yo voy a colocar los valores a las fuentes de voltaje, su 1, su 2 y las resistencias. Y luego ya, utilizando la hoja de cálculo de Excel, yo les aconsejo que utilicen la hoja de cálculo, aquí lo vamos a hacer nosotros también, para que metan estas fórmulas para ISO 1, ISO 2, ISO 3, con valores ya numéricos para las fuentes y las resistencias. Y vamos a encontrar los valores teóricos y al final los armamos el circuito y vamos a comprobar los valores experimentales. Por ahí está la explicación. Más acá adelante están las tablas que vamos a llenar, ¿sí? Esta es la tabla, son para tres ensayos. Bueno, en realidad es una sola tabla, pero esta tabla consta de varias partes, que es primeramente los elementos o los valores que voy a utilizar en el circuito.
Si vamos a hacer, colocar un valor de la fuente de voltaje, para eso 1, para eso 2, los valores de las resistencias con sus incertidumbres. Bueno, aquí para no complicarle la vida van a colocarle que el error en la resistencia es de un ohmio. Si estuviéramos en el laboratorio, pues sí había que ver cuál es el error del instrumento, pero por aquí vamos a colocarle un ohmio, que es el error. Con 3 ensayos, ¿sí? 3 diferentes combinaciones, 3 diferentes combinaciones de tanto de fuentes como de resistencias. Aquí vamos a hacer los cálculos teóricos. Para eso nos vamos a ayudar de la hoja de cálculo de Excel. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, aquí, si ustedes miran, aquí hay un producto R1, R2, R1, R3, R2, R3. Digamos, eso es lo quise colocar allí porque si observamos las ecuaciones que nos resultaron, ¿sí? Miren, aquí me estoy regresando. Los denominadores de I sub 1 y de I sub 2 tienen el mismo son los mismos denominadores. Miren, es fácil de aprenderse, que es la combinación R1, R2 de esas tres resistencias. R1, R2, producto, ¿no? Más R1, R3, más R2, R3. Son los mismos. Entonces, como para facilitar en la hoja de cálculo, yo escribí este término igual. ¿Sí? Los numeradores sí pueden ser diferentes, o son diferentes, perdón. Eh, Como ustedes deben saber, pues obviamente las corrientes se miden en amperios, ¿sí? Y las resistencias se miden en ohmios. Y el cociente entre... Y las fuentes en voltios, pero las fuentes se miden en voltios y las resistencias en ohmios. Un voltio dividido entre un ohmio es un amperio. Un amperio es el cociente entre un voltio sobre un ohmio. Aquí las unidades se corresponden porque arriba están resistencias, acá abajo también están resistencias. Entonces las unidades son consistentes. Pero como en el simulador no voy a trabajar con ohmios, sino con, perdón, no voy a trabajar con amperios, sino con miliamperios. Entonces, para que me den miliamperios, pues obviamente tengo que multiplicar por 1000 para que la respuesta me dé en miliamperios como lo hicimos hace 8 días. ¿Sí? Un amperio son 1000 miliamperios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y vamos a encontrar las fórmulas para I sub 1, I sub 2, I sub 3, ya las tenemos, las vamos a implementar en Excel. Y además, vamos a calcular unos voltajes. Bueno, esto de los voltajes lo explicamos luego. O sea, aquí lo que me está pidiendo es el voltaje que hay entre los extremos, ¿no? Nos regresamos en el circuito para que, bueno, aquí en este circuito. Yo llamo aquí este punto A y este punto C, suponiendo, a ver, de una vez, suponiendo que aquí yo tenga 5 voltios, digamos. Ese sería el valor de esta fuente. La fuente y esta que sea de, qué sé yo, de 7 voltios. Si yo pongo un voltímetro aquí entre los extremos, entre el punto A, un voltímetro. Voltímetro recuerda que se coloca en paralelo. ¿Cuánto mediría ese voltímetro? Si esta tiene 5 y esta 7. Es como si yo colocara dos baterías, ¿no? Dos baterías o pilas. Dos pilas unidas una con otra. Digamos, la una de 5 y la otra de 7. ¿Cuánto debe marcar entre los extremos? El negativo del primero es el negativo, es el positivo. Este es el negativo de la segunda pila y este es el positivo de la segunda pila. ¿Cuánto va a marcar un voltímetro? ¿Cuánto debía marcar aquí? Si la una tiene 5 y la otra tiene 7, están en serie, se dice, las pilas están en serie. Es como cuando usted le mete pilas a una linterna, ¿no? Mete una pila, luego otra pila o a cualquier dispositivo de pilas, ¿sí? Normalmente estas pilas van a ser de 1.5 voltios, pero si el dispositivo necesita 3 voltios, las pones en serie, ¿no? Entonces, ¿cuánto debe marcar? Si la una es de 5 y la otra de 7, ¿qué va a marcar este voltímetro? ¿Mm?
12. 12, la suma, ¿no? La suma, la suma. Resuelve. Si están en serie, pues simplemente suma los voltajes. Entonces va a ser 12 voltios. Y eso es lo que van a comprobar. A ver si es cierto, ¿sí? Pones un voltímetro en los dos extremos, entre A y C, y vas a ver si ese voltaje es de la suma de los voltajes que coloques. Eso es lo que dice aquí. Y luego también me pide calcular teóricamente cuál sería el voltaje que hay en cada una de esas resistencias, ¿sí? Por ejemplo, utilicemos esta figura ahí. Entonces, digamos, si yo ya conozco que la corriente, bueno, suponiendo que aquí la corriente sea, para facilitar, 10 miliamperios, aquí, y esta resistencia sea de 100 ohmios, y por esta resistencia pasan 10 miliamperios, ¿cuánto debía de marcar un voltímetro si lo pongo aquí en paralelo? De acuerdo a la ley de Ohm. Su corriente por su resistencia, es decir, ¿cuánto numéricamente? Y multiplica, pues. Corriente 10 miliamperios multiplicado por la resistencia, que son multiplicado por 100 ohmios. ¿Cuánto da eso? Pero yo tengo miliamperios, ¿no? Pero entonces si yo multiplico, pues 10 por 100, pues me va a dar 1000, ¿no? 1000, pero ¿qué? 1000 milivoltios. Porque voltio por ohmio es, ¿qué? Amperio por ohmio es voltio. Entonces va a dar milivoltios. Pues, pero si yo lo quiero en voltios, ¿cuánto debía marcar ese voltio? En voltios, 1. 1 voltio. Muy bien. Se divide entre 1000, ¿no? ¿Sí? Porque un amperio son la milésima parte de un miliamperio. O sea, tengo que dividir. Es lo que van a hacer aquí. Ustedes también van a colocar voltímetros aquí en paralelo a cada una de estas resistencias. Pero como yo ya debo haber conocido de antemano teóricamente las corrientes, simplemente es multiplicar la corriente por la resistencia en cada una de estas resistencias y ese va a ser el voltaje en cada una de esas resistencias. Muy bien. Entonces ahora voy a compartir la hoja de cálculo para tomar nota de unos valores y luego vamos al simulador. O sea, lo primero que uno hace cuando trabajamos con circuitos, lo que les digo a los muchachos, cuando estamos trabajando, voy a dejar de compartir ahí, en el laboratorio, primero, por favor, lápiz, papel, calculadora, computador, lo que sea, hagamos los cálculos teóricos. ¿Por qué es necesario los cálculos teóricos? Porque eso me evitaría problemas de daños de los dispositivos, porque si yo voy a esperar una corriente, suponiendo muy grande, y no le sé colocar la escala o no utilizo bien el aparato, entonces, sin saber qué valor espero, puede ser que dañe el dispositivo, el instrumento. Pues aquí en el simulador, aquí no hay problema, pues no va a pasar eso, pero se recomienda, ¿sí? Cuando si lo hiciéramos en el laboratorio, lo primero es que hay que hacer los cálculos teóricos. Ahí está bien clarito, cálculos teóricos, antes de armar el circuito. Entonces aquí vamos a armarnos un circuito. Mira, aquí esto es hoja de cálculo. Aquí le estoy compartiendo la hoja de cálculo. Y les recomiendo que hagan esto. Por eso se les manda una plantilla en Excel para que primeramente hagan los cálculos teóricos y luego vamos a comparar la teoría con la práctica. Eso es lo que se hace en un laboratorio normalmente. No al revés. Al revés no, porque repito, en el caso de circuitos eléctricos, podría ser que me dañen los instrumentos. Bueno, entonces aquí vamos a trabajar con una fuente de 9 voltios, a eso 1, y aquí le vamos a poner 7 voltios. Tomarán nota ahí, o si quieren tomar una foto por ahora, para que se graben estos valores. Y las resistencias de 100,
242, 324. Bueno, estos valores son los que yo voy a trabajar. No quiere decir que con estos vayan a trabajar ustedes. Trabajar con otros valores, pero para que vean cómo se hace el procedimiento. Entonces ya tengo, estos son los elementos del circuito. ¿Sí? Entonces, cálculos teóricos. Voy a, en esta primera, dice para circuito 1 aquí, voy a hacer este cálculo del producto de las resistencias. Si yo me coloco aquí en esta celda, en la celda B29, allí lo que hay es el producto de estas alternadas, ¿no? R1 por R2, R1 por R3 y R2 por R3. Claro, esto no es que sea obligatorio que lo hagan, pues, pero es solamente para facilitar luego la fórmula que va a estar en I1 y en I2. ¿Sí? Aquí en este valor de esta celda B29 es el producto de R1 por R2, o sea, en este caso 100 por 242 más 100 por 324 más 242 por 324. Al multiplicar todo eso va a dar 135.008. Aquí es importante, aquí sí ya voy a aplicar, aquí las ecuaciones las tengo ahí, yo las volví a escribir, ahí están las ecuaciones, ahí se las ve bien clarito. Y su 1, aquí va a estar el cálculo teórico de cuánto espero que haya, que pase por la resistencia R sub 1. ¿De dónde va a salir? Pues de aplicar esta ecuación que está acá arriba, que es el numerador, porque el denominador ya lo tengo acá al lado izquierdo, que es el producto de E1 por R3, es decir, de 9 multiplicado por 100, más R2, que es 242, abro paréntesis, y sumo E1 más E2, es decir, 9 más 7. Y lo divido, todo eso lo divido, y aquí la fórmula que está aquí, todo esto que está aquí, dividido entre el valor de B29. Es decir, el producto de esas combinación de resistencias. O la suma de productos de la combinación de esas resistencias. Entonces, como resultado, me da, bueno, y también, como ya les dije antes, los valores van a estar en miliamperios, por eso aquí aparece la M minúscula. Si yo quiero que me dé en miliamperios, entonces multiplico por 1000. Acá arriba se ve bien clarito que primero escribí el 1000. 1000 multiplicado por todos estos valores. ¿Sí? Y resultado de aplicar esa fórmula me da 50.3. Y sub 2 es la segunda fórmula, así que hay que construirla, ¿no? Eso trabajamos en Excel porque se facilita mucho. No hacerlo en calculadora, porque calculadora se pierde y además se pierde tiempo y precisión. Porque en calculadora tienes que hacer el cálculo uno por uno. En cambio acá lo bueno de Excel es que tú haces una fórmula y luego la copias para las demás, ¿no? Pues tienes que hacer 3 ensayos. Eso es lo bueno de aprender Excel. Bueno, entonces aquí haciendo eso mismo, espero que lo entiendan, o sea, metiendo esta fórmula y sub 2, multiplicando por 1000 y metiendo la fórmula ya tengo 16.4 como resultado de aplicaciones. Y sub 3 simplemente la resta de las dos anteriores, de 50.3 menos 16.4. ¿Listo? Bueno, los voltajes también. Aquí una fórmula para el voltaje entre A y C es la suma de los dos. De 9 más 7, 16. El voltaje en la resistencia R1, que sería el producto de la resistencia por la corriente. Si yo me paro en esta celda, en la celda G29, ahí está el producto del valor de la corriente ISO1 que está en la celda C29 multiplicado por el valor de la resistencia que está en la celda D24. ¿Y por qué lo divido entre 1000? Porque si no lo divido entre 1000, aquí me daría en milivoltios, pero yo no quiero en voltios, sino que lo quiero en voltios, me da 5. Y lo mismo hago para R2, otra fórmula para R2 y otra fórmula para para el voltaje en R3. ¿Verdad?
Me da 11. Entonces apuntarán estos valores, 50, 16, bueno, ahí están. Tomarán nota de eso. ¿Listo? Bueno, y ustedes van a hacerlo para otros valores diferentes, ¿no? Y hacen lo mismo. La fórmula, una vez que yo la tenga en una celda, eso es lo interesante de Excel, que yo simplemente cojo y la copio abajo, hacia abajo, la arrastro. Bueno, entonces ahora ya, si yo los tengo aquí anotados los valores porque no puedo compartir dos pantallas, voy a ir ya a la hoja, perdón, al simulador, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir y me voy al simulador. Entonces, compartir simulador. Simulador ya, ese es lo último que hago ya, lo último. Lo último es como si estuviera en el laboratorio y ya voy a armar mi circuito. Si estuviéramos en el laboratorio se les pasaría resistencias, fuentes, una caja de conexiones, así como hicimos alguna vez allá en el laboratorio, con la ley de Ohm, por ejemplo. Y voltímetros y todos los elementos. Y armen el circuito y vamos a comprobar. Listo. Miren, no sé cómo les haya ido con este simulador. Es muy sencillo, ¿cierto? ¿Si lo armaron lo pudieron armar? ¿Les dio algún problema en el manejo, el uso? ¿Alguien ya lo utilizó o todavía no? ¿O no sabe cómo armarlo? Repetimos el armado de este circuito. Si quiero lo borro y lo volvemos a armar. A ver, a ver, voy a borrarlo y lo volvemos a armar. A ver, ¿alguien ya lo ha utilizado? Pregunto a ustedes. A ver, ¿alguien ya lo sabe utilizar o tiene alguna dificultad? O si quiere, pues le damos una clase, armemos una clase en Zoom para explicarles nuevamente. Aunque ahí en la plataforma está subida la clase de hace 8 días para ver si lo puede entender. Y la de hoy también va a quedar grabada. ¿Alguien ya lo utilizó? Repito, alguien que me conteste. ¿Ya sabe cómo usarlo o no? Sí, profe, por mi parte, pues yo me defiendo. Ah, bueno, muy bien. Por lo menos ya con usted me conformo ya. Los demás pues tendrán que, si no tienen preguntas, se supone que sí también lo han hecho. Bueno, entonces voy a armarlo el circuito, a ver, como para los que de pronto estén todavía perdidos o Profe, volando. yo tengo una dudita con eso de los punticos que tiene Ah, cada, bueno, sí, tranquilo. digamos, Eso me gusta que el voltaje tiene pregunte. esos Vea, punticos sí, arriba ese a es, la derecha y uno abajo a la izquierda. ya, tranquilo. Eso ¿Dónde lo se vamos utilizan? a solucionarlo, tranquilo. Pero ya le voy a Listo. explicar. Eso es como, bueno, por adelantar algo. Es Entonces, como, usted estuvo en la clase presencial en el laboratorio, sí, ¿no profe. fue? ¿Sí fue? Se Sí, sí, recuerda sí. que le pasé un multímetro que tenía dos cables, dos puntas se llama, puntas de multímetro, una punta roja y una punta negra, ¿cierto? Que se conectaban ahí al multímetro, ¿se acuerda? Entonces el puntico hace el papel de la punta roja, puntico negro. O sea, en ese punto va el positivo. Eso sea, porque si lo pones al revés, lo único que cambia, bueno, no es que se dañe el aparato, sino que aparece un número negativo, como lo podemos ver ahí. Por ejemplo, aquí si están mirando, ustedes aquí ven un signo negativo. ¿Qué significa? Que este punto acá arriba está a un potencial menor que el de abajo. Entonces, por eso aparece un signo negativo. ¿Sí? Pero bueno, ahora más adelante hablamos sobre eso. Primeramente, para los que estén perdidos, vamos a armar nuevamente el circuito para recordarles. Entonces, lo primero que necesito son los elementos. Necesito dos fuentes. Las fuentes las tenemos aquí, donde dice Power Supplies. ¿Sí? O sea, son fuentes de poder. Hacemos clic sobre él y aparecen varias formas de fuentes de poder. Baterías, eh, fuentes de poder variables, voltajes fijos, ¿sí? Tierras, tres formas de tierra y una fuente de corriente. Entonces, la que necesitamos son estas, las fuentes o baterías. Entonces, las baterías se pueden colocar de
4 formas, con el positivo para arriba, con el positivo para abajo, con el positivo a la derecha o con el positivo a la izquierda. Voy a utilizar ¿cuál es? Es el segundo, ¿no? Menos más, este. Menos más. Y 2 de ellas. Pues arrastro 2. El valor por defecto aparece 9, pero yo quiero ponerle otro valor, por ejemplo a la segunda, no es 9 sino 7, pues simplemente voy acá a la esquina superior izquierda, aquí donde aparece el número y le pongo el 7. Cambio el 9 por el 7. Y luego necesito resistencias, 3 resistencias. Entonces con esta flecha hacia la izquierda regreso y aquí busco componentes pasivos. La resistencia es un componente pasivo. Entonces hago clic sobre ella y aquí aparecen varios componentes pasivos, pero lo que hoy tan solo necesito son resistencias. Porque componentes pasivos también son las inductancias o bobinas o los capacitores o los transformadores. Pero aquí solo necesito solo resistencias y miren que si yo hago clic sobre él aparece 2 formas de colocar resistencias, en forma vertical o en forma horizontal, y el valor aparece ahí en las esquinas y también la unidad. Yo solo necesito en forma vertical y necesito 3 de ellas y una vez le puedo ir cambiando el valor. No necesito que sea kilo, la K es de kilo ohmios, muy grande. Yo solo necesito 100 ohmios. Entonces, ahora sí arrastro otra. O también puedo copiar esta y la marco, le digo control C y aquí le marco con control V y la pongo aquí. Y ahí me copie la misma, ¿no? Pero como yo no necesito de 100, sino de 242, le cambio el número 242. Y ohmios, ¿no? Que no sea kilos, sino ohmios. Y como ya copié una, puedo decirle control C y me aparece otra. Perdón. Control C, control V. Y le cambio el valor, 324. ¿Listo? Yo necesito una tierra. La tierra es como para poner todos los puntos en la parte inferior a cero. Aunque no es que sea obligatorio, pero pues acostúmbrense a tener un punto de referencia. Recuerden que el potencial eléctrico se parece mucho a la energía potencial gravitacional, que hay que definir un punto de origen, ¿no? Digamos, para la energía potencial se dice que el piso no hay energía potencial. Entonces acá también, que acá abajo no haya energía potencial eléctrica, que valga cero. Entonces se utiliza esa tierra como un punto de referencia, de medida. El circuito tan sencillo podría ser no necesario, pero pues bueno, si no va a trabajar con circuitos, colocar un punto de referencia que sea abajo, cero. Bueno, los amperímetros. Los amperímetros se colocan en serie, ¿no? Hay que tener cuidado. Si estuviéramos en el laboratorio, pues obviamente yo no voy a tener 3 amperímetros para cada grupo. Es con el mismo amperímetro que tengo que hacer las medidas. O sea, si yo tengo armado el circuito, digamos, como para pues, tratar de simular que estuviera en el laboratorio, ya lo tengo armado. Esto que estoy haciendo aquí en el laboratorio es colocar cables que me unan los diferentes elementos. En este simulador es acercar la punta, el cursor, o sea, la flechita blanca a una punta y ahí aparece un cable, me une. Es muy sencillo de usarlo. Y hay que hacerlo pues de una forma elegante, no hay que ser todo torcido allí. Que queden como simétricos, ¿no? Que queden elegantes los circuitos. Y aquí voy a poner la tierra y aquí voy a unir eso. Ahí está armado el circuito. Bueno, le voy a colocar aquí, le voy a quitar la animación para que todavía no me marquen los valores. Luego aunque ya aparecieron, pero bueno, los volví a quitar.
Entonces, si yo voy a colocar un amperímetro lo que mide es carga por unidad de tiempo, culombios por segundo que pasan por un cable. Entonces, los amperímetros lo miden es eso, la carga por unidad de tiempo que pasa por un cable. Entonces, para poder medir esa carga por unidad de tiempo, ya sea en amperios, miliamperios, picoamperios, microamperios, lo que sea, tengo que cortar el cable, como utilizar una tijera. Aquí voy a utilizar, por ejemplo, cocodrilo, corto el cable, porque yo quiero intercalar el amperímetro. Aquí utilizo el cocodrilo, corto el cable y ahí ya meto el amperímetro, porque no lo puedo. Un amperímetro lo que mide es cuánta carga está pasando por ese cable. Si tuviéramos en el laboratorio, pues es como abrir los cables y allí intercalar el amperímetro. Eso se dice se conecta en serie. Los amperímetros se conectan en serie. Cuando yo utilizo el simulador, ve aquí aparece 4 formas de colocar amperímetro. El puntico negro me indica, si estuviéramos en el laboratorio sería como la punta roja. ¿Sí? Entonces, pero como yo aquí en este circuito, yo no sé hacia dónde va la corriente. Aunque bueno, recuerdan que, bueno, cuando hacíamos la suposición, aunque no sé si les hablé de eso, yo les dije que hay que colocar una dirección para las corrientes en forma arbitraria. Si no estoy mal, aquí les dije que la corriente bajaba así. Fecha, corriente esta es la corriente de 3. Y aquí les dije que bajaba también. Y esta corriente la llamé I2. Y aquí les dije que esta subía por aquí. Y esta corriente la llamé I1. Entonces, eso significa, pues, que si yo cuando coloque el amperímetro y me da un valor positivo, o sea, no negativo, no aparece un menos, quiere decir que la dirección de la corriente es la correcta. Pero si me da un número negativo, quiere decir que la corriente no subía, sino que bajaba. ¿Sí? Pero el valor numérico, el número que me dé es correcto. Lo único que hay que hacer es, digamos, para que no me aparezca el número negativo, es cambiarle la punta, pues cambiar la polaridad, se dice. Afortunadamente, pues ahora en el laboratorio se utilizan estos tipos de multímetros digitales, que no hay problema, aparece un número negativo, pero eso antes en la antigüedad, hace muchísimos años, cuando ustedes ni siquiera nacían, no existían este tipo de multímetros digitales, antes eran analógicos, era con una aguja. Yo estuve en esa época, entonces si uno se equivocaba, se tiraba el amperímetro, se torcía la aguja. Y ahí hasta ahí llegaba, tocaba sacar unos 50,000 pesos, digamos, de ahora para cambiar. Pero ahora no hay problema, no se van a dañar. Sí se podía dañar el amperímetro si en el caso de que la corriente que usted creía que es un valor adecuado no era, si no era más grande, sí se puede quemar, pero no todo el amperímetro, sino se quema una parte que se llama el fusible. Ese es un problema. Bueno, pero como no estamos en práctica presencial, entonces no hay problema. Ahí, los signos simplemente me van a indicar que está equivocado la dirección. Bueno, entonces aquí voy a poner un amperímetro con la punta negra, la punto negro hacia abajo. ¿Qué significaría? Pues que este punto negro aquí significa como si la corriente va hacia arriba, este punto de acá abajo está un potencial mayor. Siempre la corriente va desde potencial positivo a negativo, va del más al menos. Ahí pondría el amperímetro. Y lo mismo haría para el otro, para R2 y para R3, para no repetir eso, digamos que ya están colocados. Y ese circuito es el que vamos a utilizar. Bueno, listo, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Ahora hacemos más hincapié sobre eso de la puntica
Este punto negro, y repito, significaría que esa es en un laboratorio sería la punta roja. Vamos, es el punto el positivo del amperímetro, llamémoslo así. Bueno, a ver, bueno, como ya les dije, utilizamos una hoja de cálculo para hacer los cálculos teóricos. Entonces, con estas fuentes de 9 y de 7 y estas resistencias que están ahí, ya sabemos de antemano cuánta corriente va a haber. Y lo mismo, aquí están colocados unos voltímetros. ¿Sí? Aquí están colocados unos voltímetros. Los voltímetros se colocan en paralelo, ¿no? ¿Qué significa en paralelo? Pues que no necesito cortar el cable como para el amperímetro, sino que los voltímetros también tienen dos puntas, la punta roja y la punta negra. Y entonces lo pongo paralelo a la resistencia. ¿Sí? Que me den menos o más, pues si quiero, pues podríamos tratar de ver para que me salga positivo o negativo. Como estamos diciendo que la corriente siempre va desde el potencial positivo al negativo, ¿sí? Aquí posiblemente este amperímetro, este voltímetro, perdón, esté mal colocado, ¿no? Que aquí el positivo debe ir del lado de abajo. Pero lo voy a dejar allí para que luego que aparezcan los valores y que los vamos a comparar, vamos a mirar si se cumple la ley de Kirchhoff aquí con estos amperímetros y voltímetros. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces luego volvemos a insistir sobre eso. Entonces voy a poner a correr el programa porque ahí no me están apareciendo los valores de los medidores. Entonces me voy aquí donde dice View y le digo animación. ¿Sí? Y ahí aparecieron ya todos los valores. ¿Sí? Entonces veamos, primero comparemos si está cumpliéndose las corrientes. Solo pongámosle cuidado a las corrientes. La corriente I1, ¿qué decíamos? ¿Cuánto, teóricamente, cuánto era? ¿Sí? ¿Lo notaron por ahí ustedes o no? Nadie se le ocurrió. ¿Me tomaron una foto siquiera? Bueno, yo lo tengo anotado aquí en un cuaderno que tengo acá. Decía que la corriente debía dar 50.3. ¿Y cuánto me está dando? Vea, 50.0. La corriente I2, 16.4. Hicimos el cálculo en Excel y me está dando 16.3. Está muy bien. El error es muy bajito. Y la corriente I3, 33.9 decía. Y aquí me está dando 33.7. ¿Sí? O sea que no hay mucha diferencia. ¿Sí? Y miren, ¿qué otra cosa? Los voltajes. Bueno, ahora hacemos otras observaciones. Los voltajes, el valor numérico del voltaje en R1, 5 voltios. Aquí me está dando 5 voltios. Bueno, no le pongan cuidado al signo, eso es para ver cómo se aplica la ley de Kirchhoff a lo que tenemos ahí. 5 voltios, está dando 5 también. B2, 4 decía, y me está dando 3.95. No, repito, no le pongan cuidado al signo por ahora. Bueno, aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? Entre 3.95 y 4. Y el voltaje en la resistencia 3, en la hoja de cálculo me decía 11. Y me está dando 10.9. Está muy cercano. ¿Listo? Bueno, otro valor que necesitábamos es el voltaje que hay entre el punto A y el punto C. Bueno, voy a borrar este aquí para que me dé el voltaje que hay entre los dos extremos, entre A y C. ¿Cuánto espero que me mida? Si ya tengo una de 9 y una de 7. 9 y 7. 9 más 7, ¿cuánto es? 16, ¿cierto? Vamos a ver cuánto nos marca el voltímetro. 15.9. Hay una pequeña diferencia, pero prácticamente es 16. ¿Listo? Bueno. Entonces, esas serían las mediciones ya experimentales. Las mediciones experimentales sobre ese circuito.
con estos valores de voltajes, 9 y 7, de esta forma, ¿no? Menos más, menos más. Y con esos valores de resistencia, 100, 242 y 324. ¿Se cumple la teoría del experimento? Sí. ¿Se puede calcular porcentajes de error? Y sí. ¿Y qué valores deben tener? Muy pequeños, menos del 1%. Bueno, vamos a ver, aprovechando que tenemos el circuito, ustedes lo harían ya para otros valores, no necesariamente tienen que ser 9 y 7 y estos valores, lo pueden hacer con unos valores diferentes y también, pues, la única recomendación es que no sean ni tan pequeños, ni menos de 100, ni tampoco tan grandes que no vayan a pasar de 800, 900 ohmios, la resistencia, y las fuentes que no vayan a pasar de, qué sé yo, de 12 voltios, ¿sí? Para que no se crean corrientes tan pequeñas, tampoco voltajes tan pequeños, ¿no? Sea ahí 7, 8, 9, 10, 11, más o menos, por ahí. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a ver si el simulador me permite comprobar aquí, si tiene ayudas como para comprobar las leyes de Kirchhoff. Si estuviéramos en el laboratorio, también a los muchachos se les enseña eso, ya teniendo armado el circuito. La primera regla de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que convergen en un nodo, ¿sí? Por ejemplo, B, o si quiero puedo llamarlo, pasemos este punto acá abajo para no escribir. Este punto C es un nodo, ¿sí? En este caso solo hay dos nodos, el B y el C, aquí en este circuito. Veamos si se cumple allí. Entonces miremos que el simulador me facilita en ese sentido. Si yo acerco esta flechita aquí a un cable, miren, por ejemplo, aquí me aparece un valor, dice ya. Bueno, en primer lugar me da el voltaje, que está a 0 voltios. ¿Sí? Y también me aparece el valor numérico de la corriente que está pasando por ahí, que es de 33.7, lo que marca el amperímetro de atrás. Y también un detalle, una flechita, ¿sí la ven? Es pequeñita, una flechita negra, indicándome que la corriente llega aquí a este punto. Si yo me voy, digamos, coloco el cursor aquí en el cable que sube, mire, la corriente me está diciendo que baja la corriente, que la corriente va hacia abajo, hacia ese punto C, que tiene un valor de 16.3 miliamperios. ¿Sí? Y si lo coloco del otro lado, dice que allí da 50. ¿Sí? Como se dan cuenta, las corrientes que llegan son, ¿cuánto llega? Pues llega a 33.7 y por acá llega a 16, sumen 16, 16.3, súmenle, miliamperios son esos, súmenle 33.7. ¿Sí? ¿Cuánto da eso? 7 y 3 da 10, 6 y 3 más 9 10 da 50. Y eso es lo que está diciendo acá, 50 miliamperios. O sea que yo puedo comprobar en este simulador que se cumple la primera regla de Kirchhoff aquí en este nodo. ¿Sí? Lo mismo lo podía hacer acá, en el punto B. Bien, por aquí llegan 50, por aquí se van 16 hacia abajo y por acá se van 33. ¿Sí? Se observa bien clarito. Esa sería miren que solamente existen esos dos nodos, porque digamos que esto no es un nodo, porque aquí la corriente que llega a esta esquina de acá abajo son 50 y para arriba también van 50, solamente que aquí es un cambio en la dirección nomás, en la corriente, pero el valor no cambia. Bueno, veamos ahora la aplicación de la segunda regla de Kirchhoff a este circuito. ¿Qué dice la segunda regla de Kirchhoff? Dice que la sumatoria de todas las caídas o subidas de potencial, es decir, de los cambios de potencial en un lazo cerrado, ¿sí? En un lazo cerrado, digamos, parto de A, voy a B, bajo a C y termino otra vez en A, debe ser igual a 0. Y ahí están ya prácticamente. Miren, bueno, es solamente que este multímetro de acá y arriba no debo colocarlo allí donde está, sino aquí. Vamos allí. Bueno, entonces miren.
Si yo estoy aquí, voy a partir de A. A puede ser cualquier parte de este cable. Parto de A y paso hacia B. Aquí hay una subida de potencial. Hay una subida de potencial ¿de cuánto? Pues el del valor de la fuente. Dice, ¿y cuánto me está dando el voltímetro? 8.95. Si quieren, uno podría escribir más 8.95 ya con números, aunque en realidad debía dar 9. Bueno, aquí pues hay una pequeña, una centésima, 5 centésimos está fallando el circuito. Pero bueno, eso no quiere decir que no vaya a funcionar la segunda regla de Kirchhoff, de las mallas. Entonces, este punto de acá, miren, este punto de acá, miren, está, si ustedes miran, dice que está a menos 5 voltios, menos 5, ¿sí? O sea, un potencial menor. Cuando yo atravieso la fuerza electromotriz, la fuente, sube el potencial. ¿A cuánto? Sube a 3.95. ¿Cuánto cambió? Pues pasó de negativo, de menos 3, hizo un cambio positivo de cuánto, súmele 8.95. O si quiere, pues para hacer un cálculo más preciso, para no tener que ver con decimales, a menos 5. Le sumo 9, ¿sí? Me da, ¿cuánto da? Menos 5 más 9 es lo mismo que decir 9 menos 5, y eso sería como 4, ¿cierto? Mire, este punto de acá está un potencial mayor de 4, casi 4, bueno, 3.95 según el simulador. O sea, aquí al lado izquierdo está un potencial menos, y cuando me paso al otro lado de la fuente, sube el potencial. ¿En cuánto? Pues en el valor de la fuente. ¿Sí? Entonces tengo 8.95. O sea, todos estos puntos están a 8, hasta aquí están a 3.95, todos estos puntos. ¿Cuánto va a ser el cambio de aquí en esta resistencia R2? Aquí, cuando yo atravieso una resistencia en la misma dirección de la corriente, hay una disminución en el potencial. Veamos si es cierto. Entonces, ¿aquí a cuánto estoy? Acá arriba. Aquí estoy a 3.95. A 3.95. Repito, debía decir un poquito más, 4, bueno, no importa, 3.95. Cuando yo atravieso esta resistencia en la misma dirección, porque ahí está la flechita negrita, para que me ayude a corroborar que está bien la dirección que yo escogí, acá abajo, cuando la atravieso, tiene que estar a un potencial menor, o sea, debe disminuir el potencial. Veamos cuánto está. Está a 0. Es decir, que disminuyó ¿en qué cantidad? En el producto de la corriente por la resistencia, que es de 3.90. Si ustedes multiplican 242 multiplicado por 16.3, pero miliamperios, y lo pasan sus valores, ohmios por miliamperios, va a dar milivoltios. Si lo ponen en voltios, les va a dar 3.95 voltios. ¿Sí? Pasó de 3.95 positivos a 0. Una disminución. ¿Sí? Este punto de acá arriba está un potencial más grande que el de abajo. ¿Sí? Entonces disminuyó el potencial. ¿En cuánto? En el producto de la corriente por la resistencia. ¿Sí? Y bueno, entonces estoy aquí en 0, todos estos puntos están en 0, 0. Este perímetro no tiene que cambiarme el potencial. En la práctica, si estuviéramos en el laboratorio, los amperímetros realmente tienen algo de resistencia, ¿no? Eso podría hacer que haya un pequeño cambio, pero pues aquí en los simuladores pues, están hechos para que eso no ocurra. Todos estos están de 0 a 0 voltios, todos estos puntos. ¿Sí? 0 voltios, sigo con 0 voltios. Pero de aquí, miren, de aquí hacia arriba, este potencial está a 0, aquí todos estos puntos. Y como yo voy a atravesar una resistencia en la misma dirección de la corriente, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué espero el potencial que hay arriba? ¿Va a estar menor o mayor? ¿Mm? ¿En cuánto cambia? ¿Disminuye o aumenta? Va a disminuir.
va a disminuir, ¿cierto? Y vamos a verlo. ¿Sí? ¿Va a disminuir en cuánto? ¿En qué valor? Pues en el producto de su corriente, que son 50 miliamperios multiplicado por 100. Que si los multiplico 100 por 50 son 5.000, pero 5.000 milivoltios. Yo lo quiero en voltios, serían 5 voltios. Entonces este punto de acá está a 0 voltios. Acá arriba, ¿cuánto va a estar? Entonces a 0 le resto ¿cuánto? Le resto 5. Entonces acá arriba, ¿cuánto va a estar? 0 menos 5, ¿cuánto es? A 0 le resto 5, menos 5. 0 menos 5 da menos 5. Miren, acá arriba está a menos 5. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, sí se cumple lo de las direcciones de las corrientes. Y ahora, por último, los valores numéricos. Miren, entonces, si estuviéramos en el laboratorio, les digo a los muchachos, bueno, primero coloquen el multímetro para ver cuánto aumenta o disminuye el potencial. Siempre conservando que la punta roja siempre va a estar adelante. Por eso estos punticos negros que hay aquí significan el positivo. Entonces, miren que aquí me da 8.95. O sea, ahí yo escribo eso, 8.95. Debía darme 9, pero bueno, dejemos 8.95. Ahora pongo la punta roja abajo, por eso le puse aquí, vea. Punta roja abajo y la punta negra, si estuviéramos en el laboratorio, estaría acá en la parte de arriba. Entonces, y me da menos 3.95. Entonces, yo digo 8.95 menos 3.95, porque ahí lo que estoy haciendo es sumando las variaciones de potencial en ese lazo. Entonces arriba hubo un aumento, aquí una disminución. Y claro, es una disminución porque es una resistencia, las resistencias consumen energía. Y bueno, en estos cables no pasa nada. Y aquí hay otra disminución. ¿De cuánto? De menos 5. Entonces si ustedes hacen esa operación, cogen 8.95 positivos, le restan 3.95 y a eso le restan 5, eso debe dar 0. Es lo que dice la segunda regla de Kirchhoff. Los cambios en el potencial eléctrico a lo largo de un lazo cerrado, los cambios se refieren a las variaciones que pueden ser positivas o negativas. A lo largo de un lazo cerrado debe ser igual a 0. Y ahí estamos comprobando. Cojan 8.95. Le restan menos 3.95. Y luego le restan 5. Eso da 0. Entonces sí se cumple, ¿sí?, la segunda regla de Kirchhoff. Lo podían hacer también para el otro lazo. Les queda como ejercicio hacerlo. ¿Sí está claro? A la pregunta de qué significaba ese punto negrito, significa, si estuviéramos en el laboratorio, significa que ese punto es la punta roja, ese es el positivo. ¿Sí? Sí, profe. Entendí, gracias. Muy bien. Y eso es todo, jóvenes. Es muy fácil la práctica. Es simplemente armar este mismo circuito, pero no vayan a hacerlo con estos valores. Estos valores los utilicé yo como ejemplo, ¿no? Utilicen otros valores pues, para que hagan los cálculos teóricos. Bueno, y primero, pues obviamente que es el trabajo matemático de encontrar las ecuaciones, ¿no? Para I1 y I2. Porque la I3 es simplemente la resta. Miren que I3 aquí se ve, ¿no? I3 se obtiene de restarle 50, ahí tengo 50 miliamperios, que es lo que vale I1, le resto I2, que vale 16, a 50 menos 16.3, hagan el cálculo, eso da 33.7. Las corrientes en los nodos es fácil de encontrar. Sí, lo único detalle que hay que, pronto para que no se confunden unos, digamos, están resolviendo problemas de circuitos, es eso. Ponerle primeramente una dirección para las corrientes. Y utilizar, pues, sentido común, ¿no? No voy a utilizar que todas las corrientes vayan para el mismo punto, ¿no? Si no, no tendría que... Póngale un poquito de sentido común. Si yo voy a colocar unas que llegan, otras deben salir, ¿no? O sea, aquí están llegando I sub 3, de arriba viene I sub 2, pues no voy a poner que I sub 1 también llegue allí, pues, ¿no? Aunque lo puedo hacer, eso no me impide que no lo haga,
Pero lo que va a pasar es de que el valor numérico que vas a obtener, el valor numérico va a ser negativo. Es decir, que la suposición que tú hacías que la corriente llegaba allí no es cierta, pues va para el otro lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo único. Si está claro, alguna pregunta, alguna inquietud, alguien que tenga alguna duda en el circuito o lo que sea, pues lo que acabamos de hablar. Bueno, voy a dejar de grabar.